penúltima clase de este pequeño curso de lo que es contrataciones públicas. En sí que lo hemos hecho de bastante resumido, porque el marco legal que regula las compras públicas, las compras estatales, es bien amplia, bien amplia. Durante este transcurso del curso hemos tratado de dar los alcances más generales en una contratación, para una contratación pública, para una contratación eficiente. Se sabe que el órgano supervisor de contrataciones del Estado emite a través de su dirección técnica normativa opiniones que, si bien hace 2 años no eran vinculantes, sin embargo en la actualidad ya tienen una vinculación como referencia para ciertos casos particulares. Asimismo, en el marco legal de la contratación, también tenemos aquellas resoluciones que emite el Tribunal de Contrataciones, ¿no? Es por eso que contrataciones del Estado, compras públicas, es amplia en tema de marco legal, y la interpretación también es bastante amplia. Ahora, el tema que vamos a tocar hoy, lo que es procedimientos de selección y evaluación y calificación de ofertas. Esta fase de lo que es el procedimiento de selección viene a ser la segunda fase de la contratación pública. Habíamos hablado que la primera, redundando de la anterior clase, la primera es actuaciones preparatorias, ¿no? Que comenzaba desde la elaboración de requerimiento, que tiene que estar en el PAC, obviamente, hasta la aprobación del expediente técnico de contratación. En la anterior clase hemos hablado que cuando ya se apruebe el expediente de contratación, hay un lapso donde la entidad tiene que designar al órgano encargado de conducir el procedimiento de selección, ya sea un comité de selección, ¿no? Este pequeño lapso donde se designa al comité de selección va a ser previo a esta fase que es el procedimiento de selección. ¿Por qué? Porque el comité de selección va a tener que elaborar, hemos señalado que va a tener que elaborar unas bases que van a ser las reglas definitivas del procedimiento de selección, y va a tener que convocar esta contratación, ya sea de bien, servicio u obra. Pero, como hemos mencionado, para elaborar las bases, este comité va a tener que tener en cuenta diferentes documentos que va a agarrar como referencia del expediente de contratación. Ahora bien, como habíamos mencionado, la finalidad de la norma o el objetivo de la contratación pública es maximizar el valor del dinero del contribuyente. Sabemos bien que toda persona natural o jurídica paga un impuesto al Estado, es un contribuyente del Estado, en la cual se recauda mediante la SUNAT, y esta recaudación entra al Tesoro Público para después ser distribuido mediante el presupuesto institucional de apertura que se le da a cada entidad pública. Lo que quiere la norma de contrataciones es maximizar el valor del dinero del contribuyente, promoviendo su actuación bajo un enfoque de gestión por resultados, ¿no? Donde debe buscar, como hemos dicho, el mejor precio, la mejor calidad, y en cuestiones de mejoras oportunas. Ahora bien, en los procedimientos de selección, bajo la ley 30225, que es la norma vigente en contratación pública, tenemos 6 procedimientos en las cuales uno no va a ser competitivo y las demás sí van a ser competitivos. ¿Y a qué procedimientos de selección le llamamos competitivos? La licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales y la comparación de precios. Dentro del concurso público vamos a tener
servicios en general y consultoría de obras que se van a poder desarrollar mediante este tipo de procedimiento. Sin embargo, hay un tipo de contratación que es no competitivo, que son las contrataciones directas, en la cual este tipo de procedimiento de selección se hizo muy famoso, ahora último en lo que trascendió por los efectos o durante cuando estaba vigente el COVID, ¿no? Por un tema de emergencia sanitaria, varias entidades optaron por este tipo de procedimiento de selección para una adquisición más oportuna y poder abastecer a las diferentes entidades. Eh, ¿Cómo se determina qué tipo de proceso de selección va a ser? Por ejemplo, si tenemos una adquisición de bienes o tenemos una contratación de servicios o una ejecución de obras, yo como especialista de contrataciones o como analista en contrataciones, ya sea el cargo que desarrolles en una entidad pública, ¿cómo debes determinar o cómo se va a determinar el tipo de proceso de selección que se va a conllevar? Uno, primero debemos tener en claro cuál es el objeto de esta contratación o cuál es se podría decir, el objeto de lo que está buscando aquella dependencia necesitada de querer contratar. Va a querer tener un bien, un servicio u obra. Eso es como uno. Otro factor para determinar qué tipo de procedimiento de selección es el valor referencial o valor estimado que se le va a dar a este objeto. Otro de los factores es la mayor incidencia porcentual. ¿Okay? Y como ejemplo podemos poner esto, hay tipo de contrataciones donde el bien cuesta más que el servicio. Por ejemplo, si vamos a adquirir, si vamos a querer adquirir indumentaria personalizada, estoy hablando, donde se deba confeccionar con ciertos logos, con ciertas logotipos de las entidades, ¿no? Esta adquisición, al momento de su ejecución, van a intervenir tanto bienes como un servicio de confección, en la cual el área usuaria va a tener que determinar si bien va a ser una adquisición de indumentaria o va a ser un servicio de confección. Por eso, en el objeto va a tener que presumir cuál tiene la mayor incidencia porcentual. En este caso, el material va a estar más, la suma de los componentes, de los materiales, para realizar esta indumentaria, va a costar más que el servicio. Entonces, lo más razonable es que se haga mediante una adquisición de bienes, ¿no? Y esta tiene que estar, o tiene que hacer match con la cadena de gasto que vas a utilizar para esta adquisición. Y otro de los factores para determinar el tipo de procedimiento de selección es la naturaleza de la prestación, ¿no? Va a depender mucho de eso. Bajo estos cuatro factores podemos uno ya ver qué tipo de procedimiento de selección. Ahora bien, dentro de los procedimientos de selección que habíamos mencionado, hemos dicho que se dividen en bienes, servicios y obras. Bienes, la licitación pública está dentro de este rubro de bienes, la adjudicación simplificada también, con el procedimiento de selección de contratación directa también se puede contratar bienes, mediante comparación de precios también se puede adquirir bienes, y mediante una subasta inversa electrónica también se puede contratar bienes. Lo que queremos definir acá, en este cuadro que están viendo,
en la cual lo publica en la ley de presupuesto, son los topes que tenemos para poder diferenciar qué tipo de procedimiento de selección vamos a convocar. Como habíamos hablado en la diapositiva anterior, uno de los factores para determinar el tipo de procedimiento va a ser el valor referencial o el valor estimado. Cuando hablamos del valor referencial, nos estamos refiriendo al valor que se le va a dar del presupuesto del expediente técnico de obra. Cuando tú vas a querer ejecutar una obra, ¿cómo tú vas a determinar el valor referencial de esa contratación? La forma como se determina el valor referencial, como ya habíamos mencionado, no es mediante una indagación de mercado. ¿Por qué? Porque para una obra va a tener que haber un expediente técnico de obra previamente aprobado, con un presupuesto ya asignado, porque el consultor que va a elaborar el expediente técnico de obra ya ha realizado diferentes estudios de mercado para poder determinar y valorizar el presupuesto que va a tener ese expediente técnico de obra, para que posteriormente pueda ser ejecutado mediante la ejecución de obra, ya sea por contrata o por administración directa. Eso es cuando nos referimos a valor referencial, que es netamente para obras, en otras palabras. Y valor estimado, hemos dicho que el órgano encargado de las contrataciones, que en este caso es el área de abastecimientos, es el responsable de determinar el valor estimado de la adquisición de un bien o un servicio. Para poder determinar este valor, la norma también precisó que se tiene que haber una indagación de mercado, ¿no? Y aparte de eso, para poder determinar este valor estimado, se puede utilizar fuentes históricas, precios históricos que tiene la entidad, similares al objeto de contratación, ya sea bien o servicio. Entonces, si yo ya tengo un requerimiento que me ha venido del área usuaria, yo ya he determinado el valor, por ejemplo, para adquisición de maquinaria pesada por un valor de 1.000.000 de soles. El valor estimado que le he dado a esta adquisición de maquinarias pesadas es 1.000.000 de soles. Entonces, este valor de 1.000.000 de soles es el valor estimado que vas a tener que corroborar a qué tipo de procedimiento de selección pertenece. Como hemos dicho acá, este cuadro te van a dar los topes cuantificables a cuál va a corresponder. Por ejemplo, si tenemos una licitación pública, para que el procedimiento a convocar sea una licitación pública, el valor estimado de esa contratación va a tener que ser superior o igual a los 480.000 soles en bienes. Solamente para bienes, estamos hablando de bienes. Valor estimado, bienes. Ahora, si el valor referencial de mi expediente técnico de obra es igual a 5 millones para la ejecución de una obra de un hospital, por ejemplo. En el expediente técnico de obra ya aprobado, con el presupuesto de obra aprobado, es 5 millones, mi valor referencial. El procedimiento de selección por la cual se debería convocar es una licitación pública. Como acá lo vemos en el cuadro, dice que licitación pública, en lo que respecta a obras, el valor referencial debe ser mayor o igual a 2.800.000. Y así sucesivamente, con los diferentes tipos de procedimientos de selección, vamos a tener que parametrar mediante estos valores a qué tipo de procedimiento de selección pertenece. Ahora bien, hay procedimientos de selección que al momento de su convocatoria se van a realizar mediante relación de ítems. ¿Y por qué se va a convocar de esta manera? Por ejemplo, si tengo adquisición
de diferentes bienes que van a estar vinculados entre sí, que no van a ser iguales, pero van a estar vinculados entre sí. ¿Por qué? Porque va a haber en el mercado que un proveedor te puede vender todos esos bienes. Tú lo puedes hacer la convocatoria, solamente una única convocatoria mediante una relación de ítems, ¿no? Que tu convocatoria va a tener ítem 1, ítem 2, ítem 3. El que va a determinar esta relación de ítems es el OEC, ¿no? Es el que determina la viabilidad técnica, económica y o administrativa. Y a raíz, ¿cómo se determina esta viabilidad técnica, económica y administrativa? Eso va a tener mucho que estudiarse en el estudio de mercado. El estudio de mercado va a tener que revelar que esta contratación se puede hacer mediante una relación de ítems. ¿Y cuál es la otra condición para que se pueda ser convocado un proceso de selección con relación de ítems? Es cuando el monto individual de cada ítem no debe ser menores o iguales a 8 ítems. En otras palabras, es ser, estos ítems deben ser superiores a las 8 ítems. Hay procedimientos de selección que como relación de ítems se pueden convocar, pero también hay procedimientos de selección cuando se va a convocar por paquete. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a ser como relación de ítem 1, ítem 2, ítem 3, ¿no? Ítems relacionados o vinculados entre sí. El paquete, en este caso, para lo que es bienes y servicios, el tratamiento es diferente. Los objetos pueden ser de igual o distinta clase. Uno, se debe verificar la pluralidad de proveedores que puedan ofertar el paquete en su integridad. Pueden estar conformados por más de un bien o servicio que individualmente sea menor a 8 ITs, ¿no? Acá no es necesario que uno de lo que quieras adquirir deba superar los 8 ITs. Y la contratación conjunta es más eficiente. Por ejemplo, si yo tengo la adquisición de repuestos o accesorios, tengo 50 repuestos o 60 accesorios que quiero comprar para las maquinarias, para las diferentes maquinarias que tenemos en una entidad pública. Pero cada accesorio, hay accesorios que cuestan 2,000 soles, otros que cuestan 8,000, otros que cuestan 58,000, hay otros que cuestan 60,000, y hay de diferentes precios. Yo puedo empaquetar todos estos accesorios en un solo paquete. ¿Qué quiere decir? Que mi ítem va a ser, solamente voy a tener un ítem, pero este ítem va a ser un ítem paquete, que este ítem va a tener subítems, en la cual todos van a estar agrupados, pero solo van a pertenecer a uno, a un ítem único, que va a ser, por ejemplo, el nombre de tu ítem va a ser adquisición de repuestos para maquinaria. Pero se sabe bien que este ítem está conformado por diferentes bienes, ¿no? Que al momento de la ejecución se van a tener que ser efectivas. Esta es la otra forma de que al momento de convocar se puede hacer mediante paquete. Ahora bien, ya definido, ¿no? Los procesos de selección, cuáles son los procesos, acá lo pueden ver, y estos procesos pueden ser convocados mediante relación de ítems o mediante paquete. Va a depender mucho cómo lo determine el órgano encargado de las contrataciones, y va a tener que ver también mucho cómo es el comportamiento del mercado. Porque si hay un proveedor, o si existe un proveedor, eh, y varios proveedores, más de 2 proveedores, que puedan ofertar el paquete en su integridad, tú lo puedes convocar mediante paquete. Ahora bien, ya entrando a los procedimientos de selección más específico. Hemos dicho que uno de los procedimientos de selección es la licitación pública y concurso público de servicios en general. Vamos a hablar de estos dos tipos de procedimientos de selección. Un procedimiento de selección, ya sea licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa, cualquier procedimiento de selección en el marco de
de la ley 30225, a excepción de la contratación directa, comienza con una convocatoria y culmina con el otorgamiento y consentimiento de la buena pro. Es en sí, esta fase, lo que es procedimiento de selección, va a tener un inicio que es la convocatoria y un final que va a ser el otorgamiento y consentimiento de la buena pro. O en este caso, cuando el otorgamiento de la buena pro haya quedado administrativamente firme. Eso ya vamos a hablar cuando entremos la siguiente clase, el día viernes. ¿Qué significa cuando el otorgamiento de la buena pro? No, hoy día vamos a hablar cuándo se consiente y cuándo queda administrativamente firme. Ya más adelante lo vamos a señalar. La licitación pública y el concurso público son procedimientos de selección que va a tener una convocatoria, va a tener un registro de participantes, va a haber una etapa de formulación de consultas y observaciones y una etapa donde se van a absolver estas consultas, luego van a haber presentación de ofertas, después otra etapa donde el comité de selección va a tener que evaluar, calificar estas ofertas y como etapa final el otorgamiento de la buena pro y de ser el caso su consentimiento. Para este tipo de procedimientos, de lo que es licitación pública y concurso público de servicios en general, la norma señala que desde la convocatoria hasta la formulación de consultas y observaciones debe haber un mínimo de 10 días hábiles. Y entre la convocatoria y la presentación de ofertas, un mínimo de 22 días hábiles. Son plazos que se deben respetar, así como entre la formulación de consultas y observaciones y la etapa para absolver estas consultas y observaciones e integrar las bases, debe haber un máximo de 5 días hábiles. Y entre la absolución de consultas a la presentación de ofertas, un máximo de 7 días hábiles. Debemos entender que en el procedimiento de selección, toda contabilización es en días hábiles, que va a ser muy diferente en la última fase, que es la ejecución contractual, donde en esta fase más bien el conteo se hace en días calendario, ¿no? En concurso público de consultorías también va a haber una convocatoria y también va a culminar en un otorgamiento de la buena pro. En la adjudicación simplificada, también va a comenzar en este tipo de procedimiento con una convocatoria y va a culminar con el otorgamiento de la buena pro. En este caso, los plazos son en una adjudicación simplificada, los plazos son más cortos que una licitación y un concurso público, donde para la formulación de consultas y asociaciones va a tener que tener un mínimo de 2, un máximo de 3, y la absolución de consultas debe ser un máximo de 2 a 3. Y entre la presentación de las ofertas a la integración de las bases va a tener que haber un mínimo de 3 días hábiles. Ahora, en comparación de precios, si bien hemos hablado de la adjudicación simplificada, concurso público y licitación pública, comienzan con una convocatoria. En comparación de precios, va a haber un tipo de convocatoria, pero esta convocatoria ya no se va a hacer, digamos, como los otros procedimientos. La comparación de precios tiene un tratamiento particular que se va a desarrollar mediante un informe en la cual el OEC va a tener que sustentar que la contratación que quiere realizar se ampara en un procedimiento de comparación de precios. Y para este tipo de procedimiento se va a tener que obtener 3 cotizaciones como mínimo y al proveedor con el menor precio se le va a tener que otorgar la buena pro. Pero para que se cumpla esta condición de comparación de precios, la norma ha establecido que la contratación que se quiere adquirir, el bien o la prestación, el proveedor a contratar lo debe entregar en un máximo de 5 días.
Si dentro del requerimiento estás señalando que la adquisición del bien, una vez firmado el contrato, el proveedor tiene 10 días calendarios para entregar el bien o tiene 15 días calendarios para ejecutar el servicio, esta condición ya no se estaría cumpliendo y tu procedimiento de comparación de precios ya se desvirtuaría. Ya no podrías utilizar este tipo de procedimiento de selección. Otra de las condiciones es que el bien o el servicio a contratar existan en el mercado y que no sean fabricados según descripción. Son las condiciones que se deben cumplir para poder utilizar este tipo de procedimiento de selección. Ahora bien, otro tipo de procedimiento de selección es la selección de consultores individuales, donde va a comenzar con una convocatoria, va a seguir con un registro de participantes. Este es como una convocatoria, se podría decir, donde va a intervenir una entrevista, ¿no? Como una contratación de las que hacen para contratación CAS, este tipo de cuando se quiere contratar personal. Algo por ahí, pero no tan igual. Pero este es para contratar bienes y servicios. Una convocatoria por registro de participantes, recepción de expresión de intereses, evaluación de expresión de intereses, entrevista y otorgamiento de la buena pro. Como hemos dicho, para selección de consultores individuales, se va a tener que presentar los interesados, los proveedores interesados, en este caso los postores, en un sobre cerrado, el formato de solicitud de expresión de intereses, adjuntando la documentación que sustente sus calificaciones y los criterios de evaluación. El comité, selección, va a evaluar, o sea, este comité integrado de 3 personas, que hemos dicho que va a haber un presidente y 2 miembros, va a evaluar a los postores calificados asignando puntajes conforme a los siguientes criterios. En experiencia específica, máximo de 60 puntos. En entrevista, un máximo de 60 puntos. Y en calificaciones, un máximo de 30 puntos. Que sumados dan 100 puntos, ¿no? El comité de selección señala que va a tener que otorgar la buena prueba al postor que cuente con el mejor puntaje. El precio no se evalúa, se debe respetar lo señalado en las bases y el resultado de la consultoría se publica en el portal de la entidad. Ahora bien, estamos hablando que hay procedimientos que comienzan con una convocatoria y vamos a conceptualizar cada una de estas. Las etapas, en otras palabras, de los procedimientos de selección. En una convocatoria, la licitación pública o concurso público, la adjudicación simplificada y selección de consultores individuales, estos 4 tipos de procedimientos de selección comienzan con la publicación en el SEACE, ¿no? Hemos hablado que el SEACE es un sistema electrónico de contrataciones del Estado que es administrado por el órgano supervisor, que es el OCE, en donde se publican las convocatorias para las contrataciones de bienes, servicios u obras de todas las entidades. Para realizar la convocatoria, al momento de la publicación, vas a tener que tener las bases que son elaboradas por el comité de selección y el resumen ejecutivo. Estos dos salen publicados cuando se realiza la convocatoria. Por ejemplo, a ver, voy a darles como un pequeño recuento, cómo es que cuando publican las entidades, qué documentos aparecen al momento de la convocatoria. Si ustedes entran al buscador del SEAS, al buscador público, y solamente ponen buscar,
por ejemplo, el gobierno regional de Cajamarca, hoy día 17 de, de julio, ha convocado una consultoría de obra para la contratación del servicio de supervisión del expediente técnico del proyecto de inversión, mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa. Al momento de la convocatoria van a aparecer estos dos documentos, un resumen ejecutivo y unas bases, donde todos los proveedores que quieren participar en este proceso de selección van a tener que evaluar las bases, si cumplen con los requisitos de calificación, si cumplen con las condiciones que la entidad ha establecido, van a poder concursar. Ahora bien, prosiguiendo, es en sí como la convocatoria al momento de su publicación van a salir las bases y el resumen ejecutivo. Ahora, en la convocatoria, ¿cuál es el contenido que va a tener? El nombre, domicilio y RUC de la entidad, identificación del proceso, la modalidad de selección, la descripción básica del objeto, el valor referencial para el caso de consultorías y ejecución de obras. Sabemos que el valor referencial es el único valor que es público al momento de su convocatoria. A diferencia que el valor estimado para la adquisición de bienes y servicios, esta es más bien, es un valor oculto que no se hace público hasta el momento que se otorga la buena pro. ¿Cuál es el contenido que va a tener la convocatoria? El lugar y forma para el registro de participantes, el costo de reproducción de las bases y el calendario del proceso de selección. Las entidades, si bien el órgano supervisor ha implementado este sistema electrónico del SEACE para que las entidades lo den de uso de forma obligatoria para convocar sus contrataciones de bienes, servicios u obras. Sin embargo, las entidades pueden utilizar adicionalmente otros medios a fin de que los proveedores puedan tener conocimiento de la convocatoria del procedimiento de selección. Puede ser en revistas internacionales o nacionales o en sus mismas redes sociales, ¿no? Hemos visto que hay muchas entidades públicas que se está haciendo común, que en sus portales de Facebook, de Instagram, incluso del mismo LinkedIn, publican, ¿no? Dan publicidad a su convocatoria. Ahora bien, eso era como la primera etapa de la convocatoria. La segunda etapa es el registro de participantes. Ya el proceso convocado en el SEACE por parte del comité, el proceso ya se ha convocado, como les había mencionado, como ejemplo del gobierno de Cajamarca. Va a haber una etapa de registro de participantes. Dice que el proveedor, para poder ser participante, debe inscribirse o registrarse. Ahora, para poder registrarse, va a tener que contar con un registro nacional de proveedores vigentes y no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Son las condiciones que debe tener esta empresa, ya sea persona natural o jurídica, para poder registrarse como participante. Este registro es una inscripción electrónica y gratuita. Y la entidad está obligada a entregar las bases a los participantes previo pago de reproducción. Si los participantes desean adquirir físicamente las bases o una copia fiel de esta, pueden pagar el monto establecido en las bases para poder solicitar la producción de estas. El registro de participantes se habilita desde el día siguiente de la convocatoria hasta el día anterior a la presentación de propuestas. Este lapso es de forma interrumpida. En otras palabras, si hoy se convocó el procedimiento de selección para la adquisición de un bien,
a partir de mañana ya puedo registrarme, estoy hablando de solamente registrar mi empresa que tiene interés en más adelante tal vez ofertar una propuesta económica y una propuesta técnica. Una vez registrado como participante, esto te va a dar ciertos derechos o ciertas facultades para poder interactuar directamente con la entidad. ¿Y en qué etapas? Una de ellas es la etapa de consultas y observaciones. Tú para poder realizar consultas o de ser el caso, observaciones a las bases de un procedimiento de selección, vas a tener que estar registrado primeramente como participante. Como acá bien lo dice, los participantes solicitan a través del SEACE la aclaración de cualquiera de los extremos de las bases o plantean solicitudes respecto de ellas. Vulneraciones o contravenciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. Para ello, el comité o el OEC va a tener que publicar en el SEACE el pliego absolutorio de estas consultas debidamente fundamentado. ¿Qué quiere decir? El comité va a tener que sesionar mediante un quórum. Hemos dicho que para sesionar, para hacer un quórum, un comité, deben estar completamente todos los integrantes del comité, ¿no? Mediante el cual van a analizar cada de estas observaciones, estas consultas, y en un pliego absolutorio van a tener que absolver todas estas dudas, observaciones realizadas por las empresas participantes. Y para poder absolver va a tener que fundamentar su decisión o su absolución. Hay casos donde, si bien hacen consultas y observaciones los participantes, los proveedores participantes, y la entidad las absuelve, pero no las absuelve en el sentido, digamos, de garantizar un trato igualitario a todos los proveedores, ¿no? Que tengan también la misma libertad de concurrencia o la libre concurrencia para poder ofertar sus ofertas. En procedimientos de selección de lo que es solamente licitación pública y concurso público, hay supuestos en donde se puedan elevar las bases integradas que se han realizado a través de esta absolución de consultas y observaciones. Como señala acá. Uno, cuando la absolución a una consulta por parte del comité se considere contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o con esas que tengan relación con el procedimiento. Eso sería un supuesto, ¿no? Y el otro es cuando la absolución de observaciones por parte del comité se considere también contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el procedimiento de selección. Solamente en estas dos situaciones, cuando el comité no ha absuelto y su absolución contraviene la norma, los participantes pueden solicitar la elevación de las bases integradas, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos para solicitar esta elevación de bases al OCE? Uno, van a ser que solamente pueden solicitar la emisión de pronunciamiento los participantes, hemos dicho, registrados. Dos, estos participantes deben presentar una solicitud ante la entidad, o sea, ante la entidad que ha convocado este procedimiento de selección. Y va a haber una presentación máxima a los 3 días de publicado el pliego absolutorio en el SEACE, ¿no? La entidad va a tener que comunicar esta solicitud mediante la plataforma del SEACE al OCE para que el OCE solicite la motivación de ambas partes y posteriormente emite un pronunciamiento de este desacuerdo que puede haber al momento de la integración de bases.
¿Y cuáles son los efectos de la elevación de las bases? Uno de cajón va a entrar, que el proceso se va a alargar más, se va a dilatar más el tiempo. Por eso el comité especial que está encargado de este procedimiento de selección está obligado a suspender el proceso hasta que el OCE emite el pronunciamiento de esta elevación de bases. También va a estar obligado a comunicar a todos los participantes a través de SEACE y remitir antecedentes que le va a solicitar el OCE antes de emitir su pronunciamiento. Ahora, hemos hablado de que son bases integradas. Ahora vamos a ver qué son las bases integradas. Como hemos dicho, hay una etapa de convocatoria, una etapa de registro de participantes y va a haber otra etapa de consultas, de formulación de consultas y observaciones. Cuando se hacen las consultas y observaciones, se aclaran ciertas dudas de los participantes. Si es el caso de las observaciones, se pueden acoger las observaciones, ¿no? Se va a dar la razón a las observaciones. Todas estas modificaciones o estos aclaramientos que se va a dar, se van a tener que adicionar a las bases primeramente publicadas. Ahora bien, entre las bases publicadas y con estas consultas y observaciones ya absueltas por el comité que se están adicionando, en otras palabras, va a surgir unas nuevas bases, pero estas bases se les va a llamar bases integradas, ¿no? Como dice acá, las bases integradas deben incorporar las modificaciones efectuadas a través de consultas y observaciones, pronunciamientos o acciones de supervisión. Hay casos que el OCE, mediante una supervisión de oficio, ve que una entidad ha convocado unas bases que contravienen la norma, el OCE le notifica a la entidad, señores de la entidad, ¿no? El proceso de selección habían convocado en la cual contraviene la norma. Sírvase a corregir o a subsanar tales observaciones. Y la entidad va a tener que coger esta supervisión del OCE y adecuarlo a sus nuevas bases, ¿no? Y va a tener que integrar con estas acciones de supervisión. Que son pocas las veces, mayormente las bases se integran a través de las modificaciones efectuadas de las consultas y observaciones y de pronunciamientos. La integración de bases, la publicación se hace junto con el pliego de absolución de consultas y observaciones en la fecha prevista en el cronograma establecido. Una vez integrado ya, una vez, digamos, absuelto todas las dudas de los participantes, habiendo aclarado cualquier duda, acogido tal vez alguna observación que han hecho los participantes, en otras palabras, habiendo perfeccionado tal vez aquellos defectos que han habido y que ahora se están manifestando, ya se han integrado las bases, ¿no? Tenemos las reglas definitivas del procedimiento de selección, en otras palabras, en la cual el comité va a tener que tomar su decisión a raíz de lo establecido en estas bases integradas, ¿no? Luego de esta integración de las bases, va a haber la siguiente etapa, que es la etapa de presentación de ofertas. ¿Y quiénes pueden presentar ofertas? También solo van a poder presentar ofertas los participantes que se han registrado. La oferta se registra en el SEACE, ¿no? Los proveedores van a tener que registrar su oferta en el SEACE conforme al cronograma, porque la presentación de ofertas solo se da en un día. Por ejemplo, si mañana es, según cronograma, es la presentación de ofertas, a partir desde las 00 horas del 18 de julio hasta las 23:59 minutos del 18 de julio, van a tener para presentar sus ofertas en el SEACE. Si es que no lo hacen en ese plazo, ya no lo puedes, el sistema ya no te va a dejar
poder presentar una oferta porque se respetan el cronograma establecido. Para la presentación de ofertas, se dice que la oferta que va a presentar este, este participante deben estar escaneados con firmas por parte del representante de la empresa o del apoderado y, y foliado, ¿no? En cada una de sus hojas. Todos los documentos referidos a requisitos de calificación y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o en su defecto acompañados de traducción efectuada por traductor público o juramentado o por un traductor colegiado certificado. Hay requisitos de calificación que a veces los proveedores ponen en inglés, incluso factores de evaluación, por ejemplo, se han puesto como factor de evaluación solicitar ISOs a las empresas. A veces unos ISOs están en español, a veces también ciertos, por ejemplo, si un profesional del extranjero, digamos, para ejecutar una obra o para una consultoría o para un servicio, digamos, servicio, más fácil. El, el, el personal o el ingeniero que va a estar a cargo de este servicio justamente es del extranjero, no ha hecho sus estudios en el extranjero. Y su título está en idioma extranjero, va a tener que presentar la traducción de este documento, ¿no? Como dice, acompañados de la traducción efectuada por un traductor público juramentado o un traductor colegiado certificado. Si bien las propuestas, antes de pasar esto, cuando el participante ya presentó su propuesta o lo registró en el SEACE, ya deja de ser participante. Al momento que registra su oferta técnica y económica en la plataforma del SEACE, ya no se le va a denominar participante. El denominativo que va a tener este proveedor ya va a tener que ser llamado postor, ¿no? Esa es la transición que va a haber de denominación del proveedor, de participante al postor, al momento que ha presentado su oferta. Si bien estos postores, cuando presentan ya su propuesta, pueden haber ciertos errores en la cual la norma también ha previsto cuáles de estos errores, o se podría decir errores, son causales de que se puedan subsanar y cuáles no son causales de que se puedan subsanar. Para ello, ha establecido que cuando a un postor se le haya observado una de estas causales que puedan ser subsanados, se le va a dar un plazo de máximo de 3 días desde la notificación que se le va a hacer para que pueda subsanar. Y la subsanación se hace durante la admisión, evaluación y calificación. Ahora, ¿cuáles son las causales para poder subsanar alguna propuesta económica y técnica presentada por un postor? La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica son subsanables. La nomenclatura del procedimiento de selección y la falta de firma o foliatura del postor o su representante también son subsanables, salvo en lo que es firma, sea al anexo que habla del plazo y al plazo de la oferta, ¿no? Otra causal de subsanación es la legalización notarial de alguna firma, cuando el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el técnico del documento sin legalización que obra en la oferta. Hay proveedores que para presentar su oferta no lo hacen solos, lo hacen mediante consorcios, ya sean dos o mínimo dos consorciados o incluso más, ¿no? Conforme lo han establecido en las bases.
Para presentar para presentarte en consorcio, la norma indica que en tu propuesta debe haber una promesa formal de consorcio, en donde ambas empresas que quieren consorciarse van a tener que hacer una promesa con las firmas legalizadas ante notario. Ahora, si es que el proveedor que está presentando la oferta presenta esta promesa sin las firmas de los representantes, o sea, esta promesa formal sin las firmas, la entidad está obligada a notificarle para que pueda subsanar. Esta condición de no tener las firmas en la promesa de consorcio no es una causal para que el comité de selección desestime o le ponga no admitido a la oferta del postor, ¿no? Mucho cuidado ahí. Es subsanable la traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya presentado el documento objeto de traducción. Por ejemplo, si hay un documento que estaba en inglés y no presentaste la traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, el comité debe mandarte a subsanar. Ahora, si tú no presentaste este documento que está en otro idioma, eso no es subsanable. Otra causal de subsanación es los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas, ¿no? Los referidos a divergencias en información contenida en uno o varios documentos, siempre que las circunstancias en materia de acreditación existiera al momento de la presentación de oferta. Otras causales de subsanación son los errores y u omisiones contenidos en documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública. Hay errores que pueden cometer entidades públicas al emitir documentos, ¿no? Por ejemplo, el INACAL a veces emite unos certificados de calidad para proveedores, en la cual puede haber un error en la emisión, ¿no? En la cual, si hay un error por parte de esa entidad pública, es una causal de subsanación que tiene que darle el comité. La no presentación de documentos emitidos por entidad pública o privado ejerciendo función pública también es subsanable. Son subsanables los supuestos previstos en los literales G y H, estos dos últimos, siempre que tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones y o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro y otros de naturaleza análoga. También es causal de subsanación, hemos dicho la rúbrica o la foliación, ¿no? Salvo el tema de las rúbricas, si es que en el anexo donde tú tenías que ofertar tu propuesta económica, en el anexo 6, no has puesto no has firmado ese documento donde está tu oferta económica, eso más bien no es subsanable, no es subsanable. Asimismo, así también la foliación, más bien si es subsanable en cualquier tipo de anexo. Hay postores que al momento de presentar su oferta económica, si bien pueden poner en números 500,000 como su oferta económica, pero en letras hay errores, hay casos que se han visto que han puesto, digamos, una cantidad menos o una cantidad más. Por ejemplo, hace poco tenía una evaluación de una oferta donde un proveedor presentó su oferta por 1.500.000 soles en números, pero más abajo, en letras, había puesto 1.800.000, si mal no recuerdo. Cuando haya una divergencia entre el precio, entre números y letras,
el que va a hacer prevalecer, conforme lo ha establecido la norma, es las letras. Y el precio determinado en números va a pasar a un segundo plato donde no vas a tener que considerarlo. Y el error aritmético en precios unitarios. El error aritmético en precios unitarios mayormente se da, digamos, al momento que hay partidas, ¿no? Que hay momentos donde los proveedores matemáticamente no hacen el cálculo correcto. Esto es subsanable, pero también el comité de selección, cuando es a precios unitarios, puede corregir haciendo el mismo comité el recálculo. El mismo comité puede hacer la recalculación de este error aritmético y colocar la propuesta económica correspondiente, siempre y cuando el proceso de selección se haya sido convocado mediante precios unitarios. Ahora bien, hemos dado unas cuantas pautas, ¿no?, sobre temas de subsanación y cómo se deben presentar las propuestas. Ahora, en admisión, evaluación y calificación de propuestas, etapas distintas y consecutivas en la ley 3225. En consultoría de obras y en consultoría en general, va a haber una presentación y apertura de ofertas, luego va a haber una calificación y evaluación de propuestas. Y a la par se va a tener que tener mucho en cuenta una propuesta técnica, en la cual va a comenzar con una admisión, donde se va a tener que verificar técnicamente el cumplimiento de los términos de referencia o definiciones técnicas. Se va a tener que verificar en la calificación ya de las ofertas que cumpla con aquellos requisitos que se han plasmado en el requerimiento, ¿no?, como requisitos de calificación. Y la evaluación técnica, que es la aplicación de los factores de evaluación. En bienes, servicios y obras en general, es muy diferente. Aquí va a haber una postcalificación. ¿Por qué? Porque si bien va a comenzar con una admisión, donde se va a tener que verificar técnicamente la acreditación del cumplimiento de los términos de referencia o las definiciones técnicas, ¿no? Luego de esto ya no va a venir la calificación. El segundo paso va a tener que ser una evaluación, ¿no? No como en la consultoría y consultoría de obras, donde primero comienza la admisión, luego la calificación y al último la evaluación técnica con la evaluación económica. En este caso es al revés, esas dos últimas etapas, ¿no? Primero es admisión para bienes, servicios y obras, admisión, luego viene evaluación y por último la calificación. Son las diferencias que se dan al momento de la evaluación, admisión y calificación de una propuesta. Va a depender mucho del tipo del objeto de la contratación, ya sea consultoría y consultoría de obras o la contratación de bienes, servicios u obras en general. ¿Cómo se evalúan las propuestas? En la evaluación de propuestas en bienes, servicios y obras, bajo la ley de la contratación pública, que es la ley de contrataciones 3225, en el precio se puede dar de 50 a 100 puntos para bienes y servicios. Mínimo es 50 y máximo es 100 puntos. En obras, el mínimo va a ser 93 y el máximo va a ser 100 puntos relacionados al precio. Y en concurso oferta, el mínimo puntaje en lo que es precio le vas a tener que dar 83 y un máximo de 100. Otros criterios de 0 a 50 puntos en bienes y servicios, ¿no? Otros factores de evaluación que puedes determinar. En consultoría en general y consultoría de obras, el puntaje técnico mínimo se define en las bases. Y la propuesta técnica va a tener como máximo un puntaje de 100 y la propuesta económica también de 100, ¿no? Evaluación de la propuesta económica en consultorías. Para evaluar una propuesta económica presentada por un postor en consultorías, hablando, primero se debe verificar los límites de la oferta económica. Dos, se debe aplicar la fórmula que ya le vamos a mostrar más adelante y el resultado del puntaje de evaluación económica. Límites en el valor referencial y el valor estimado. En bienes y servicios, en consultoría en general,
no hay un límite de valor estimado. En consultoría de obras y ejecución de obras, el valor referencial tiene un mínimo límite mínimo del 90% y un límite máximo del 110%. Solamente en consultorías de obras y ejecución de obras. En lo que es bienes y servicios, no hay límites para el valor estimado. Eh, Hay momentos donde en consultoría y ejecución de obras, el valor referencial va a superar estos límites. Si bien puede ser menor a los 90, puede ser mayor a los 110, hay comités que tienen la facultad de poder rechazar estas ofertas. Y lo vamos a ver aquí. En consultoría de general, bienes y servicios, cuando hay una oferta ruinosa, ¿no? Donde va a tener que analizar los componentes, la consultoría de bienes y servicios, o bien otros lo llaman, digamos, una oferta temeraria, tú puedes rechazar la oferta. ¿Y por qué? Digamos, si tú has estimado que tu contratación va a equivaler más o menos a 1.000.000 de soles por la adquisición de X bien, pero al momento de la presentación de ofertas, ves que un postor ha presentado su propuesta económica por un valor de 200.000 soles, y la diferencia con 1.000.000 que tú ya habías estimado en tu estudio de mercado, va a haber una diferencia de 800.000 soles, donde tú y te vas a sorprender porque este proveedor me está ofreciendo 200.000, pero si hay diferentes empresas que me han dicho que me pueden vender a 1.000.000, a 900.000 soles. Ante estos casos de ofertas ruinosas o ofertas temerarias llamadas comúnmente, vas a tener que hacer un análisis de componentes. ¿Y de qué componentes? De los componentes que le vas a tener que solicitar al proveedor. En otras palabras, vas a tener que solicitar su estructura de costos donde ellos respalden o acrediten, en otras palabras, el costo que le va a costar al momento que nos va a efectuar ese bien o ese servicio. Si nosotros, después de un análisis de estos componentes, de estos costos, un análisis razonable, podemos verificar que el proveedor sí puede cumplir con la prestación del bien y servicio, podemos aceptarlo. Pero si va a ser una oferta donde el proveedor me manifiesta que sus costos son irreales, no son nada razonables, el comité puede rechazar esta oferta. No va a tener que analizar completamente. Eh, Ahora bien, en obras y en consultorías de obras, aquí más bien no va a haber un tema de análisis, porque cuando se encuentren fuera de los parámetros del valor referencial, en otras palabras, cuando hayan superado el 90% para abajo, o sea, que la propuesta económica sea 85% del valor referencial o sobrepasa el 110% del valor referencial, tú puedes rechazar porque está fuera de los parámetros del valor referencial, ¿no? Ahora, hay casos, digamos, en bienes, servicios en general, en consultoría en general, donde la propuesta económica va a superar el valor estimado. Si bien era 1.000.000 tu valor estimado, pero el proveedor te ofertó 1.200.000, ¿no? Es en la cual tú vas a tener que solicitar la disponibilidad. En primera instancia vas a tener que solicitar al proveedor que rebaje su propuesta económica. Tú le vas a decir, le vas a mandar una carta, señor proveedor, en amparo al artículo del reglamento tal, solicito, sírvase a reconsiderar su propuesta económica, en vista que supera nuestro valor estimado. Recuerden que el valor estimado es secreto en bienes, consultoría en general, bienes y servicios. Y el proveedor le vas a dar un plazo para que pueda volver a ofertarte solamente la propuesta económica. Si el proveedor mantiene su propuesta económica cuando es bienes, servicios y consultorías en general, el, el comité va a tener que solicitar la disponibilidad presupuestal ante la gerencia de presupuesto, ante la oficina de presupuesto correspondiente.
Y asimismo va a tener que solicitar la aprobación de esta por parte del titular de la entidad. Si es que estas dos condiciones, si es que no va a haber el presupuesto para poder asumir esta diferencia y no va a haber la aprobación por parte del titular, se tienen que cumplir ambas condiciones, el comité puede rechazar la oferta. Pero si si el área de presupuesto le ha dado el presupuesto que le faltaba de 200.000 y encima tiene la aprobación por parte del titular de la entidad, puede aceptarlo la propuesta. Lo mismo es para obras en consultorías de obras. Para determinar el puntaje, hay una fórmula que se aplica para evaluar las propuestas económicas en consultorías y el precio ofertado en el caso de bienes, servicios y obras. Es esta fórmula donde el puntaje de la oferta a evaluar va a ser igual al precio de la oferta más baja por el puntaje máximo del precio sobre el precio ofertado. Bajo estas condiciones vas a tener que otorgar un puntaje en la cual comúnmente al que tiene el menor precio se le da el máximo puntaje y así prorrateadamente a los que han ofertado un poco más del que tenía el menor precio se les va a ir dando menos puntaje. Por ejemplo, si al que tenía el menor precio le has puesto un puntaje de 100, al segundo lugar que tiene un precio más elevado, conforme a esta fórmula le vas a ir dando 95 o 97 sucesivamente, ¿no? Va a haber ya una orden de prelación, quién está en el primer lugar y quién está en el último lugar, conforme a esta fórmula que le vas a dar un puntaje. Solución de caso en empate de ley en bienes, servicios y obras. Cuando haya empates de puntajes en bienes, servicios y obras, se va con el tema del sorteo, solo para licitación pública y para concurso público. La única opción es sorteo, ¿no? Con la condición de notificar a los proveedores que empataron para que asistan al sorteo si lo creen conveniente. En caso de empate, para concurso público de consultoría, se va a tener que priorizar primero al mejor puntaje técnico y si es que ambos han empatado también en puntaje técnico, vas a tener que pasar al tema de sorteo. En adjudicación simplificada en consultoría, en este tipo de procedimiento de adjudicación, primero vas a tener que priorizar a las empresas MIPES que están integradas por personas con discapacidad. Lo segundo es a los MIPES en estricto, ¿no? Que tengan su habilitación MIPE. Al tercer, si es que siguen empatando, el tercer punto vas a tener que evaluar quién tiene mejor puntaje con técnicos. Si aún así siguen empatando, la última opción es el sorteo. Criterios de calificación de la ley 30225. Hemos hablado que había requisitos de calificación, ¿no? Que lo establece el área usuaria al momento de elaborar su requerimiento. Es en este caso, cuando tú vas a empezar a calificar estos requisitos, vas a tener que precisar como comité si el proveedor califica o no califica en los requisitos. Hemos dicho que hay una capacidad legal, una capacidad técnica y profesional, experiencia del postor y solvencia económica. Esto de solvencia económica actualmente ya ha sido eliminada, pero anteriormente existía este tipo de requisitos de calificación, sobre todo para el tema de obras, ¿no? En la cual se les solicitaba a las empresas que acrediten que tengan solvencia económica. La experiencia del postor en adjudicaciones simplificadas. Cuando en el procedimiento de selección de adjudicación simplificada para la contratación de bienes y servicios en general, se incluye el requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad, la experiencia exigida a los postores que acrediten entender la condición de micro y pequeña empresa o los consorcios conformados en su totalidad por esta, no podrán superar el 25% del valor estimado. Solamente para aquellos que tengan esta condición de micro y pequeña empresa. ¿Cuándo estamos frente a una propuesta válida? En bienes y servicios, vamos a estar ante una propuesta válida cuando la propuesta cumpla con las especificaciones técnicas y o términos de referencia. 2, cuando la oferta económica no haya sido rechazada por el comité de selección.
Y 3, cuando este proveedor cumpla con los criterios de calificación, ¿no? Que quiere decir que cumpla con que tenga como experiencia del postor, que cumpla tal vez aquella capacidad legal que se le está exigiendo y todo ello. En consultorías también va a tener que estar, va a tener un cumplimiento de los términos de referencia y los criterios de calificación, un puntaje técnico mínimo aprobatorio y una oferta económica no rechazada por parte del comité. En ejecución de obras va a tener que haber un cumplimiento del expediente técnico, una oferta económica dentro de los límites del valor referencial, en otras palabras, que no superen el 110% y tampoco que estén por debajo del 90%. Y el cumplimiento de los criterios de calificación. Si ya tienes una propuesta válida, ya vi un orden de prelación, ya has dado puntajes, en otras palabras, integralmente has admitido, has evaluado y has calificado ya las propuestas y ya tienes tu primer y segundo lugar, vas a tener que otorgar la buena pro al primer lugar. Y para el otorgamiento de la buena pro, esta se debe registrarte cuando se otorga, se debe registrar en el SEACE, este otorgamiento de la buena pro, mediante un acta que se van a desarrollar a través del comité de selección, ¿no? Como habíamos mencionado, el comité de selección, para tomar sus acuerdos, para tomar sus decisiones, para otorgar la buena pro, para evaluar, admitir y calificar ofertas, va a tener que elaborar actas firmadas por todos los miembros del comité al momento de tomar una decisión, en la cual cada acta, la decisión puede ser por unanimidad o puede ser por mayoría, ¿no? Y aquel comité o miembro del comité que esté en desacuerdo, que diga que ese proveedor no merece ser otorgado con la buena pro, deberá también sustentar en esta acta y motivar correctamente cuál es el fundamento con la cual este proveedor no debe ser otorgado a la buena pro, o en qué condición no cumple, en otras palabras, qué requisito de calificación no cumple, o qué no está cumpliendo de los términos de referencia de las bases. Una vez otorgado la buena pro, en la cual se registra en la plataforma del SEACE, el consentimiento va a pasar después. ¿Y por qué? Cuando, por ejemplo, si el día de hoy he registrado mi otorgamiento de la buena pro como comité, le di como ganador a la empresa ABC, en licitaciones públicas, concursos públicos y subastas inversas electrónicas que sean mayores a los 480,000 soles, el valor estimado, voy a tener que esperar 8 días hábiles posteriores, ¿no? ¿Y para qué tengo que esperar estos 8 días para poder luego consentir? Porque estos 8 días hábiles es para que aquellos postores que no estén de acuerdo con la decisión que está tomando el comité pueda presentar un recurso de apelación en la cual lo va a presentar, en este caso, en licitaciones, concursos públicos, al Tribunal de Contrataciones, ¿no? Siempre y cuando el valor estimado supere las 50 UITs, lo presenta al tribunal. Si el valor estimado no supera las 50 UITs, el recurso de apelación tiene que ser presentado ante la entidad pública. En otras palabras, estos 8 días hábiles es para decirles a todos a los postores, sobre todo al que está en segundo lugar, que perdió, que no se le dio la buena pro, que tiene 8 días para presentar un recurso de apelación. Si es que en esos 8 días no lo presenta, el comité va a tener que consentir la buena pro y va a tener que ser publicado al día siguiente o registrado al día siguiente en el SEACE. Una vez registrado, ya comienza la etapa para la suscripción del contrato. Eso es concerniente a licitaciones públicas, concursos públicos y subastas inversas electrónicas.
En adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, y en subastas inversas electrónicas, donde su valor estimado de esta subasta sea inferior a los 480.000 soles, va a tener que esperar solamente el plazo de 5 días hábiles. Una vez transcurrido en estos 5 días, si no ha habido un recurso de apelación presentado, el comité va a tener que consentir. Ahora, hay casos, sobre todo en municipalidades lejanas, donde solo se presentan a la contratación un solo proveedor, y el acta de buena pro, la admisión y la calificación de la buena pro, solo se hace a un solo proveedor que va a enviar su oferta. No se ha presentado nadie más. Si bien ha habido participantes registrados, pero al momento de presentar sus propuestas o sus ofertas, esto solamente ha habido un postor que ha presentado, un participante que se ha vuelto postor, solamente ha habido uno. En este caso, el consentimiento se realiza el mismo día cuando se ha otorgado la buena pro. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a esperar estos 8 días hábiles o estos 5 días hábiles según corresponda? Porque no va a haber otro postor que pueda presentar un recurso de apelación. Solamente pueden presentar un recurso de apelación los participantes que se han convertido postores y hayan presentado su propuesta, ¿no? Ahora, les había mencionado anteriormente que existe la palabra administrativamente firme cuando en estos 8 días que tenían los proveedores que están en desacuerdo con las decisiones del comité, ¿no?, de otorgar la buena pro al proveedor, digamos, que no cumplía, esta empresa que esté en desacuerdo puede presentar un recurso de apelación, hemos dicho, en este plazo, en la cual en el caso que presente, ¿no?, ante el Tribunal de Contrataciones, va a suspender todavía el proceso de selección, mientras el tribunal va a decidir si le da o no le da la razón a las pretensiones que está o que ha planteado, ¿no? Si el tribunal le da la pretensión infundada, ¿no? O sea, no le da la razón a este proveedor que se está presentando un recurso de apelación, el consentimiento de la buena pro queda administrativamente firme. Ahora, en el caso el tribunal sí le dé la razón, el otorgamiento de la buena pro va a quedar sin efecto. ¿Y por qué? Porque el proveedor que ha apelado ante el tribunal y el tribunal le ha dado la razón, el tribunal en la parte resolutiva, aparte de darle la razón, de declarar fundado las pretensiones presentadas por el postor que ha presentado el recurso de apelación, también va a decir que se declare nulo aquel acto donde ha ocurrido ese vicio, ¿no? En otras palabras, en ese lugar, en esa acción, en el acta de evaluación y calificación de buena pro, donde ha ocurrido el vicio, donde el comité no ha evaluado correctamente o no ha calificado, el tribunal va a decir que se declare nulo y que se vuelve a evaluar. O en otros casos, incluso el tribunal ha llegado a pronunciarse donde declara fundado las pretensiones y encima le da la buena pro a este proveedor que ha presentado su recurso de apelación. En esos casos, el consentimiento de la buena pro va a quedar administrativamente firme. Eso sería en concerniente a lo que son procedimientos de selección y evaluación, calificación y admisión de las propuestas. Tal vez tengan alguna pregunta. Bueno, con esto culminamos la penúltima clase. El día viernes nos estamos viendo para ver el tema de ejecución contractual, ¿no? Cómo se dan los plazos para perfeccionar un contrato, y que esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien un proveedor, un postor puede ser adjudicado con la buena pro,
Sin embargo, esto no le garantiza que en la etapa de perfeccionamiento de contrato llegue a perfeccionar este contrato. Hay proveedores que han perdido o se les ha quitado la buena pro y al proveedor de segundo lugar se le ha otorgado la buena pro. Eso ya lo estaremos tocando en la siguiente clase, así como también las situaciones que pueden surgir en la ejecución contractual. Vamos a hablar de las ampliaciones de plazo, la aplicación de penalidades, quién es el responsable de aplicar las penalidades, quién es el responsable de calcular estas penalidades. Eso sería conforme a las clases de hoy. Nos estamos despidiendo y nos estamos viendo el día viernes. Muchas gracias.